Buenas tardes a todas y todos. Hoy estamos aquí en un acto, en una actividad muy especial, muy importante para todos nosotros. Estamos con el rector de la Universidad del Cauca, doctor Deibar René Hurtado, el rector de la Universidad de Cartagena, doctor William Malcún, y mi persona, Alfonso Múnera, que voy a ser de moderador de esto que he llamado una venerable actividad, por cuanto lo que estamos haciendo hoy aquí es reflexionar un poco, pensar y iniciar una especie como de balance de qué ha significado tener dos grandes universidades públicas que el año entrante cumplen 200 años. Que nada menos que decir que estas universidades nacieron con la República. Y de cierta manera, estas universidades eran una de las grandes promesas de esa república que nacía. Porque esta república que nació en el 21, lo que se proponía fundamentalmente era crear ciudadanos, crear quienes iban a dirigir la república, pero además con la profunda ambición de construir democracia, de construir ciudadanía, de construir desarrollo, progreso, modernidad. Y estas universidades tenían la responsabilidad en gran parte de hacerlo. Antes de darle la palabra a los rectores, yo quisiera hacer una pequeña introducción. Le pedí la autorización a los dos rectores para hacerlo. Es que hay una historia que une la Universidad del Cauca y la Universidad de Cartagena. En otras palabras, hay una historia que une a los cartageneros y a los caucanos. Yo quisiera recordar que don José Ignacio de Pombo, en mi opinión, así lo he escrito yo, el hombre más ilustrado que tuvo los inicios de la República, los fines de la colonia y los inicios de la República. Además, extraordinario comerciante, extraordinario científico, un hombre que él en sí mismo era la modernidad a la que soñábamos. Pues ese hombre se fue muy joven a Cartagena, nació en Popayán, se fue muy joven a Cartagena, se convirtió en el comerciante más poderoso de la Nueva Granada, que estaba en Cartagena. Los grandes comerciantes, la gran economía, estaban en Cartagena y Popayán. Recuerden, no estaba en Bogotá. Bogotá era en esa época algo así como un ranchito grande. Las dos grandes ciudades eran, y los dos grandes centros de cultura eran Cartagena y Popayán. Y José Ignacio de Pombo fue nada menos que uno de los inspiradores de la independencia. Algunos piensan que incluso él escribió el borrador de la Declaración de Independencia. Desafortunadamente murió en 1812 y no le tocó ver todo lo que siguió en adelante. Pero también tuvimos otro momento de gran amistad entre Popayán y Cartagena, que fue la gran amistad que hubo entre el general Tomás Cipriano Mosquera y Rafael Núñez, que llegaron incluso a pensar que había que unir el sur y el norte para entonces conquistar el poder, las periferias, como se llamaban en ese entonces, conquistar el poder, como a final de cuentas lo conquistaron. De manera que hay toda una historia. Yo paro ahí, porque si sigo hablando de historia, entonces no hablan los rectores. Y aquí vinimos a oír a los rectores. De manera que le quisiera preguntar inicialmente a
nuestro rector de la Universidad de Cartagena, el doctor Malcolm, ¿qué significa para él realmente haber cumplido 200 años de existencia, siendo él el rector que va a conducir esa celebración el año entrante? Es decir, ¿qué significa que cumplan 200 años estas universidades? Una en el norte, en el Caribe, la otra en el sur, en el Pacífico. Bueno, gracias, doctor Múnera, por la introducción, sobre todo del vínculo de hermandad entre lo que significa Popayán y Cartagena, y por supuesto lo que significa la Universidad del Cauca y la Universidad de Cartagena. Ambas nacimos de ese mismo esfero en 1827. Pero 200 años después, uno se pone a pensar qué significa haber cumplido 200 años, y por supuesto es un gran hito que refleja una visión de unos hombres sobre esa idea de progreso, de lo que debía ser una república que buscara consolidar la libertad a través de la educación. Pienso también en las enormes generaciones de profesionales que se han formado en la Universidad de Cartagena y el vínculo que esos profesionales han tenido con el desarrollo no solamente de una ciudad como Cartagena, sino de una región como el Caribe colombiano. Durante mucho tiempo fuimos la universidad pública del Caribe, donde vinieron a estudiar tanto las personalidades del Istmo de Panamá. De hecho, el primer presidente de Panamá es egresado de la Universidad de Cartagena. Y así, cuando vemos todo el desarrollo que ha tenido la universidad y sobre todo el impacto social, porque no olvidemos que en 1827 la sociedad todavía estaba muy estancada. Y es a través de la educación donde se empieza a dar ese dinamismo social, donde emergieron unas nuevas profesiones, como el caso de la medicina, que fueron ganando prestancia social a lo largo del territorio. Y hoy, 200 años, lo que vemos es ese reconocimiento y ese activo importante que se ha convertido, para el caso de la región Caribe y de la ciudad de Cartagena, en el activo más importante que tiene nuestra ciudad, como es la Universidad de Cartagena. Pues quiero aportar sobre todo esa visión de progreso y de desarrollo que se han gestado a lo largo de 200 años. Bueno, a mí me gustaría darle la palabra ahora al doctor David René Hurtado, un poco para que nos contara desde la perspectiva del Cauca, cómo mira él estos 200 años, y además si pudiéramos avanzar un poquito, ¿qué balance hay de estos 200 años? Bueno, buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial desde nuestra alma mater, la Universidad del Cauca. Realmente me siento muy complacido de estar aquí en medio de un par de amigos. Felicitar a William por su reelección. Sé que vienen 5 años que van a ser muy importantes para la institución. 4 para consolidar el proyecto que ya inició y que ha dado tan buenos resultados. Y bueno, la coyuntura del Bicentenario nos ha permitido acercarnos no solamente como instituciones bicentenarias, sino en el cariño, en la amistad, en el relacionamiento que se ha establecido con nuestros equipos, que han permitido que hoy podamos encarar este 2027 con una agenda que hemos ido construyendo de manera colectiva. Yo creo que este elemento histórico que se mencionaba, este aspecto de la familia Pomba como un vínculo familiar que estuvo presente también en la Universidad del Cauca a través de su sobrino, el Lino de Pombo, es muy importante porque el vínculo entre Cartagena y Popayán no nació con la universidad. Es un vínculo de mucho tiempo atrás
porque por Cartagena entraba el pensamiento ilustrado, entraba a través de libros, entraba a través de instrumentos con los que se hacía la ciencia en ese momento. Por ahí entraban las ideas que llegaban a Popayán y que fueron las ideas que iluminaron el proyecto independentista. Lino de Pombo soñó, bueno, quería señalar una cosa que es importante. Fue José Ignacio de Pombo quien financiaba al sabio Caldas, era su mecenas, le compró instrumentos, le daba dinero. Caldas era muy de malas para los negocios, su familia, su tío vendía telas y a él le decían, vea, como pasa con el arte y con la educación física, estudia algo de provecho, haga algo de provecho. ¿Cómo le ocurre hacer ciencia? Venda telas. Pero le iba mal con las telas, se le arrancaban las mulas, hacía muy malos negocios, pero cuando ganaba algo, compraba cosas para hacer ciencia, compraba libros, compraba los instrumentos con los cuales en ese momento se hacía la precaria ciencia que se hacía en Colombia. Y fue José Ignacio de Pombo quien hospedó a Humboldt también en Cartagena. Entonces, esta familia Pombo es muy importante porque el primer presidente del Consejo Superior de la Universidad del Cauca fue Lino de Pombo. Lino de Pombo es el papá, y miren, Ignacio de Pombo era payanés y Lino de Pombo era cartagenero, pero él se radicó en Popayán. Y fue Lino de Pombo quien se soñó lo que la Universidad del Cauca luego se convertiría. Hay un bello discurso de Lino de Pombo que nosotros lo tomamos para un documento que se llama Camino al Bicentenario, en el cual publicamos las actas fundacionales de la Universidad del Cauca, en el que él dice que la Universidad del Cauca tiene que ser el escenario de la formación de las élites intelectuales del país. Y ahí conecto con lo que señalaba William en el sentido de que fueron estas dos instituciones, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Cauca, las que ayudaron a configurar el proyecto del Estado-Nación, porque el Estado-Nación es la institución por excelencia del proyecto moderno. ¿Y cómo se podía hacer eso? A través del escenario universitario. Esa era la apuesta para la formación del sujeto racional y del ciudadano, y en ese sentido las carreras con las que nace la Universidad del Cauca es la medicina, la agrimensura que luego en 1873 sería el programa de ingeniería, la escuela de ingeniería. Ese programa se acabó por tiempo porque el claustro de Santo Domingo, que es nuestra facultad de Derecho, era también el cuartel de las guerras del siglo XIX. Y así también se pasaba en otras ciudades. Seguro que Cartagena fue lo mismo con el claustro de Santo Domingo. O sea, las universidades, yo creo que también una cosa que quiero señalar aquí, perdón que me alargué, es que lo que estamos celebrando es la persistencia de dos instituciones que, a pesar de tantas dificultades en el siglo XIX, lograron sobrevivir. La otra universidad que nació fue la Universidad de Tunja y solo sobrevivió 10 años. 10 años. Así que lo que estamos celebrando es esa posibilidad de haber persistido en el tiempo, pero también, y con esto cierro, la universidad no solamente formó las élites intelectuales, sino que abrió la posibilidad para que miles de jóvenes en estos 200 años hayan tenido una oportunidad de transformar sus vidas a través de la educación. Jóvenes que sin esa posibilidad, y lo decimos hasta desde nuestro propio relato personal, no hubiesen tenido la posibilidad de liderar cosas que transformaron este país. Desde el derecho, que también fue el otro programa, quizás los 200 años lo está celebrando el programa de Derecho.
¿cierto? Porque eran 4 programas: teología, derecho, agrimensura y medicina. Desde el derecho, desde la ingeniería, que eran las profesiones liberales por excelencia, la medicina, y ese proyecto de universidad pues se ha ido consolidando en el tiempo, y lo que ha permitido es que esa semilla, que para el caso nuestro sembró Lino de Pombo, el primer ingeniero de América Latina, el primer ingeniero civil de América Latina, todavía persista en nuestra universidad, porque él fundó la escuela de matemática, porque de esa escuela de matemática hoy persiste el programa de ingeniería física, el programa de ingeniería civil, y esa semilla que él dejó se ha seguido perdurando en el tiempo, y hoy nos permite, si nos hacemos un recuento histórico, mostrar que nuestros ingenieros civiles han sido protagonistas en lo que en términos de infraestructura ha crecido este país en estos 200 años. Bueno, yo voy a agregar algo al arsenal histórico que le va a encantar a nuestro rector del Cauca. Ese Lino de Pombo, tan extraordinaria personalidad, fíjense bien, José Ignacio de Pombo está allí en los primeros días de la independencia. Y ese Lino de Pombo defiende a Cartagena durante el sitio de la pacificación del año 15. Y él escribe uno precisamente de los relatos, de los testimonios más importantes sobre el sitio de Cartagena, para que usted vea cómo todas estas cosas se van imbricando, se van uniendo. Bueno, y cuando hablamos de estas dos universidades públicas, hoy más que nunca, todos estamos de acuerdo que tenemos que defender la universidad pública. Todos estamos de acuerdo que además de todo lo que se diga, son el principal instrumento de movilidad social que tiene este país, para las gentes pobres, para las gentes de ingresos más precarios, en fin, para las clases medias, ¿verdad? Hay otros instrumentos de movilización, ¿de acuerdo? Que los hay, lo sabemos. Y muchos más rápidos. Y muchos más rápidos. Pero este es el instrumento que garantiza que la nación se fortalece como tal. En ese orden de ideas, siendo tan importante esta celebración, pues deberíamos darle toda la importancia. Entonces la pregunta que yo me hago y le hago aquí a nuestros rectores es: ¿cómo planean esta celebración para que se convierta en un verdadero acontecimiento nacional? Bueno, yo creo que hace 3 años nosotros prendimos un cronómetro en cuenta regresiva, porque el trabajo inició primero en conectar a toda una comunidad que de una u otra forma se ha beneficiado de la universidad pública. En el caso concreto de la Universidad de Cartagena, la tarea que hemos venido desarrollando con nuestros egresados es conectarlo con su alma mater. Cuando ese sentimiento se conecta, es más fácil lograr objetivos mucho más vistosos. Pongo un ejemplo. El 6 de octubre para la Universidad de Cartagena es el día de los egresados, el mismo día que cumple la Universidad de Cartagena. Y en ese día hemos venido haciendo cada vez más numerosa la participación de nuestros egresados alrededor del cumpleaños de la universidad. Lo segundo que hemos también venido trabajando casi que en paralelo es conectar también a una ciudad y a una región con ese legado que la universidad ha posicionado a lo largo del Caribe colombiano. Porque la Universidad de Cartagena no solamente formó a las élites intelectuales cartageneras a los inicios del siglo XIX, sino que ha formado
a cantidades de personalidades a lo largo y ancho del Caribe colombiano, y ese trabajo que hemos venido haciendo de recopilar datos, de establecer criterios y de vincular a muchas personas con la universidad es lo más llamativo. Lo segundo, adelantamos también en el Congreso de la República la expedición de una ley de honor similar a como se pidió hace 100 años, ¿sí? De reconocimiento de la importancia de la universidad y del aporte que la universidad ha hecho al desarrollo de la región y del país. Esa ley de honores también contempla que el Estado colombiano se vincule a esa conmemoración de los 200 años de la Universidad de Cartagena. Esa es como la agenda en paralelo que venimos haciendo. La otra agenda es la que hemos tratado de articular con la Universidad del Cauca, reconociéndonos en ese mismo acto fundacional y como las únicas universidades públicas realmente que vamos a alcanzar ese hito de los 200 años, de establecer una agenda en concreta y de tratar de desenclaustrar la actividad de los 200 años de las regiones en las que pertenecemos. El participar en la FILBO, más que traer nuestra oferta literaria, también es una oportunidad para decir, aquí está la Universidad de Cartagena. La voz el próximo año tiene que ser mucho mayor, juntar todos los esfuerzos que hemos hecho en forma aislada y lo que venimos haciendo en forma conjunta para que ese 27 sea realmente un acto de reconocimiento de lo que significa la educación pública. Porque a veces nos ciframos solamente en el aspecto de formar profesional, pero es que el objetivo, usted lo mencionó ahorita, desde el mismo acto de la fundación era formar ciudadanos, y en esa tarea todavía estamos. Unos ciudadanos con una alta vocación de criticidad de los procesos, una ciudadanía también con un arraigo moral, una ciudadanía que participe de mejor forma en la toma de decisiones. Y esa tarea tenemos que seguirla consolidando a lo largo de la Universidad de Cartagena. Entonces, doctor Deiva, yo he comentado algunas cosas y otras no para poder darle también el espacio de que podamos darle. Sí, a mí me tocó la celebración de los 190 años como vicerrector de Cultura y Bienestar. Y bueno, ese acontecimiento nos permitió proyectarnos a 10 años la celebración del Bicentenario, porque a mí me pareció muy triste la celebración de los 200 años de la República. Debió haber sido una oportunidad para construir una agenda prospectiva del país y al mismo tiempo una agenda de acciones que uno dijera, uy, estas son las avenidas del Bicentenario, esta es la infraestructura, este es los parques científicos que se hicieron del Bicentenario, las convocatorias científicas del Bicentenario. Entonces dijimos, no nos puede pasar lo que le pasó al país. Y en ese sentido, pensémonos el Bicentenario. Y arrancamos con el Magazine Bicentenario. Eso fue nuestra primera acción de cara al Bicentenario y empezamos a soñarnos el Bicentenario. Y pues como tuve la fortuna y la dignidad de volverme rector de una institución que cuando terminaba mi periodo cumplía los 200 años, pues uno de los ejes estratégicos del plan de desarrollo fue el Bicentenario y en ese sentido varias acciones. La primera, pues que William y yo creo que una de las cosas que más nos quita el sueño es la financiación de la universidad pública, que no es un tema nuevo, que no es un problema de los dos solamente, ni es un problema de la desfinanciación estructural que ha sufrido las instituciones públicas
pues fruto de la ley que acabamos de reformar. Y en ese sentido, pues también, como William lo manifiesta, parte de la agenda estuvo en buscar una financiación mayor para la Universidad del Cauca. Nosotros lo hicimos a través de la ampliación de la estampilla Universidad del Cauca. También radicamos el proyecto de ley de la Ley de Honores y conjuntamente con la Universidad del Cartagena radicamos el proyecto de la moneda bicentenaria como una manera también de hacer visible nuestro bicentenario. Igualmente, hemos emprendido una apuesta editorial que hoy lo puedo decir, no es candor de rector, sino que creo que es la apuesta editorial más importante de este país en este momento, de una editorial además pública, un sello editorial como el nuestro, que es Posteris Lumen. El lema de la universidad es Posteris Lumen, Moriturit Ea, quien ha de morir deje su luz para la posteridad. Y entonces le apostamos a publicar los 100 libros más importantes que se han escrito en estos 200 años. Ya llevamos 65 libros y esperamos que a 2027 tengamos los 100 libros publicados. Un ejercicio editorial. Quiero felicitar aquí al editor Juan Carlos Pino, al vicerrector, porque el sello editorial está en la vicerrectoría, y en ese sentido eso se convierte en una apuesta de visibilización también, Luis Afonso y William, y a todos, de visibilización de lo que somos, de lo que hemos sido. Y no solamente es el trabajo editorial, de edición, sino también de curaduría, porque los libros tienen unos valores agregados en el sentido de que tener unos prólogos que te ponen en contexto de por qué la importancia de esos libros, se acompañan con obras de arte que los hacen mucho más valiosos como libros, porque creemos en eso, y eso es lo que hacemos los académicos: pensar, lanzar ideas, pensar el país, devolvernos a mirar la historia para ver cómo nos pensamos prospectivamente. Esa también ha sido una de nuestras apuestas, pero yo quiero señalar que una de las apuestas para pensarnos el bicentenario ha sido el hermanamiento con la Universidad de Cartagena, para que conjuntamente le digamos al país: aquí estamos, y esto es lo que hemos hecho en estos 200 años. Creo que lo vamos logrando porque hemos ido aprendiendo del otro de manera recíproca. Nosotros tenemos un sello editorial que ha estado acompañando el fortalecimiento del sello editorial de la Universidad del Cauca, y mi invitación, doctor William, que en estos 4 años que vienen lo siga fortaleciendo, porque seguramente esa es la vitrina más importante que tengamos como universidad. Con lo que nos cuesta publicar un libro, usted lo sabe, ponerlo a circular, entonces el sello editorial, la participación en eventos como este, una feria como la Filbo, que es la segunda más importante en Latinoamérica, la participación también, y espero que lo hagamos también para ir a la feria de Guadalajara, a la feria de la UNAN, a la Finuni, que es una feria universitaria, para que ahí nosotros le mostremos al mundo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que investigamos, lo que se dice en nuestro territorio, lo que se crea, lo que se recrea. Y esa ha sido también una de nuestras tareas. Nosotros tenemos archivo histórico y ustedes laboratorio. Eso, ahí venimos en una interlocución muy interesante, porque lo que se trata es que nos acerquemos y nos reconozcamos. Yo lo digo sin dudarlo, hoy la segunda ciudad que quiero más que a Popayán es Cartagena. Y porque no solamente ha implicado tener una apuesta, una visión de país y de institucionalidad y de universidad, sino darnos cuenta de que esa apuesta la hacen las personas,
las personas que se comprometen amorosamente a dar mucho más de lo que le remuneran a uno para poder que nuestras instituciones crezcan de manera conjunta. Y también, con esto termino, porque si hay algo que caracteriza a este país es la diversidad. Y cuán diferente es Cartagena de Popayán, pero fíjese cuántas cosas le son comunes. Bueno, yo quiero decir una cosa aquí fuera del libreto. Cuando yo conocí al rector de la Universidad del Cauca, fue en una gran celebración que hicimos para los egresados. Y nos fuimos al convento de la Merced a celebrar, porque había sido de verdad una gran actividad. Yo todavía no lo conocía realmente. Y estábamos allí celebrando, como celebramos los caribeños siempre, ¿no? Con música y baile. Incluso a veces celebramos hasta la muerte con música y baile. Y de pronto yo vi al rector bailando. Sonó la música y se paró a bailar. Y yo me pregunté, este hombre es del Caribe. Y estoy seguro que este hombre nació en algún lugar del Caribe. Entonces lo llevaron para allá, ¿no? De manera que lo que él dice, que Cartagena es su segunda ciudad, créanme, eso es verdad. Bueno, yo quisiera, yo tengo aquí un punto final que es un poco hacia dónde vamos, cuál es ese legado que dejan estas universidades. Pero yo antes de eso quisiera preguntarles brevemente a ambos algo que me ha surgido oyéndolos hablar, y es, ¿qué significa manejar una universidad pública? Llegar a los 200 años y manejar una universidad bicentenaria desde lo que el país considera la periferia. Es decir, porque fíjense, son dos universidades que llegan a los 200 años, pero ninguna está en el centro del país. La una está en el sur del país y la otra está en el norte del país. Ambas consideradas en la narrativa colombiana regiones periféricas, fronterizas. Entonces, realmente, ¿cómo ha sido esa relación con el centro? Yo creo que podemos hablar un poquito de eso para luego cerrar. Es un poco provocadora la cosa. Muy provocadora porque implica también reconocer que en este país los grandes sucesos ocurren en el centro. Para lograr avances significativos de nuestra universidad, la hacemos en el centro. ¿Sí? Y eso es un primer punto también de partida. O sea, yo me pongo a pensar en algo que mencionaba Deibar, que creo que ha sido muy sobre la situación financiera por la que atravesamos las universidades. Y me pongo a pensar en los inicios también de una universidad, cuando una hacienda pública apenas estaba en sus inicios, muy precaria, endeudada, y todos los esfuerzos que debieron hacerse para concitar la creación de una universidad y sobre todo la consolidación en el tiempo. Porque estas instituciones, para funcionar correctamente, lo que necesitan es recursos. Dicho esto, tengo que señalar que parte de la supervivencia de lo público implica estar supremamente concentrado en lo que es lo principal. Si nosotros miramos lo que hacemos cotidianamente, vemos que nosotros tenemos casi que asegurados los gastos de funcionamiento. Taylor pensaba, con relación al bicentenario, las dificultades de lo financiero, mover recursos para impulsar una iniciativa, a veces casi que es una labor titánica. Publicar esos libros, esos 65 libros por los que van en esa colección de la Posteri Lumen, implica un esfuerzo extraordinario. Nosotros estamos tratando de consolidar nuestros temas y también de sacarlo de la idea
de una editorial pensada solamente en la producción intelectual de nuestros docentes, sino también pensada en recoger los aportes culturales, literarios que realizan personalidades importantes en la región, y eso implica recursos. Lamentablemente es la realidad de nuestras universidades, pero independientemente de eso, doctor Múnera, yo creo que el papel que vienen jugando las universidades públicas se tiene que agenciar precisamente el reconocimiento de lo que implica ser público. Lo público no tiene que ser lo peor. Esa es una idea que hemos venido sembrando en el corazón de nuestros estudiantes, desde el punto de vista de cuando hacemos una mejora locativa significativa, estamos sembrando la idea de que lo público tiene que ser lo mejor, el disfrute de lo público tiene que ser lo mejor por parte de los ciudadanos que usan lo público. Y esa discusión tenemos que ganarla a las instituciones. ¿Por qué? Porque cuando logremos realmente ese reconocimiento, va a ser más fácil que las cosas fluyan. Nuestra universidad, por mucho tiempo, puedo decirlo y utilizando la misma frase del claustro, estuvo enclaustrada, donde nuestra comunidad académica se preparó para hacer investigación, pero dejamos lo social de lado. Hoy estamos tratando de salir del claustro, estamos tratando de vincularnos mucho a esas discusiones sociales que son necesarias y que pueden aportar la universidad con el carácter que debe hacer. Yo creo que eso es lo más liberador y el legado más importante que podemos dejar, porque el bicentenario nosotros no lo hemos visto como el punto de llegada. Al contrario, yo creo que la tarea apenas empieza. El bicentenario es el punto de partida, ¿sí? De repensar lo que hemos hecho hasta el momento, pero cómo proyectamos y cómo construimos una base sólida para que las demás piensen de que esa generación bicentenaria se atrevió a pensar la universidad pública mucho más allá en el tiempo. Yo creo que yo tengo una tarea bonita ahora en este proceso de reelección, porque no es la visión del rector lo que va a quedar impreso en un documento de plan de desarrollo. La tarea va a ser vincular a toda la comunidad universitaria en ese documento, porque ahí es donde empezamos a escribir ese nuevo punto de partida de la universidad. Señor rector. Bueno, yo creo que ser rector de una universidad pública es un gran desafío y un gran riesgo. Yo creo que una cosa es llamar al diablo y otra cosa es vivir con él. Siempre tuve la aspiración de ser rector de la Universidad del Cauca. Una gran dignidad realmente, porque cuando uno llega a un espacio y uno dice yo el rector de la Universidad del Cauca, uno sabe, digamos, creo que antes de ser rector uno no era tan consciente de lo que eso significaba. Y la responsabilidad que tiene uno sobre sus hombros, sobre todo en una institución como la Universidad del Cauca, que está en un contexto muy difícil como es el departamento del Cauca, del suroccidente colombiano. Acabamos de vivir hace 8 días, les digo que uno de los momentos más tristes de mi vida, con un acto de terrorismo y de barbarie contra la gente que pasaba por una carretera, un acto dolorosísimo. Yo creo que como estamos con gente de la costa, yo ahí recibí un jack de derecha aquí en el mentón y quedé así, como pensando y haciéndome muchas preguntas respecto a la importancia de las cosas que hacemos, si realmente son lo trascendentes que son. Y bueno, digamos que me tardé como 2 días ahí en poderme otra vez como recomponer
pero también porque no nos podemos dejar vencer por los violentos ni por la desesperanza, sino que al contrario, estos golpes lo que nos tienen que permitir es darnos cuenta de lo importante que significa hacer nuestra tarea. Cuando yo pensé en mi proyecto rectoral, con la gente que me acompañó, dijimos que queríamos una universidad de excelencia porque no podíamos renunciar a algo por lo que habíamos luchado también como docentes, que era una educación pública superior de calidad, pero también solidaria. Y la solidaridad, entendida desde el pragmatismo liberal, que plantea que la solidaridad es una sensibilidad hacia el dolor del otro, hacia la humillación del otro, hacia la exclusión del otro, hacia el silenciamiento del otro. Pero esa solidaridad no pensando en un otro, sino pensando en un nosotros. Y ese ha sido uno de nuestros grandes desafíos, construir una común unidad en la diversidad, en la pluralidad, en la heterogeneidad, en la diversidad. Y por eso nuestra apuesta también que del bicentenario ha sido fortalecer nuestra presencia regional, porque entendemos que estando en el territorio le robamos jóvenes a la guerra, a las economías ilegales, a esas lógicas de que todo vale y a esa idea de que las metas se alcanzan en el corto plazo. Cuando estamos hablando de 200 años, estamos hablando de una apuesta de largo plazo, que es la apuesta del pensamiento, que es la apuesta de la intelectualidad, que es la apuesta en la que nosotros estamos jugados. Y en ese sentido, hoy nuestra presencia en la costa pacífica, en la presencia que tenemos hoy en más de 20 municipios del departamento del Cauca, se corresponde con esa idea de solidaridad con el territorio, pero también con esa idea de llevar la paz, llevarles ilusión. Una anécdota: un día cuando era vicerrector, dos profesoras egresadas nuestras del municipio de Ensa, que es una comunidad indígena del Cauca, me dijeron: vice, permítanos llevar a los chicos de 11 al colegio, a la universidad, porque nos preocupa que dentro de su sueño ya no está la universidad. Y eso a mí me conmovió enormemente, porque siempre cuando me preguntaban qué vas a hacer, como cuando uno era chino, y uno decía: voy a ir a la universidad. Y estos niños ya no estaban soñando con ir a la universidad, y dijimos: algo tenemos que hacer. Y los llevamos a la universidad, les mostramos la institución, hicimos unas actividades culturales, pero definitivamente lo que hemos hecho en estos 4 años que llevo de rector es llevarles la ilusión de ser universitarios y tratar de darles las condiciones para que ellos puedan culminar exitosamente sus estudios y alcanzar el sueño, porque no se imaginan el orgullo, y yo sé que eso lo vive William todos los días también, el orgullo que sienten esas familias de que ese va a ser el primer universitario de sus familias, la primera generación de universitarios de sus familias. Nosotros le hemos apostado a la movilidad internacional y nacional también, y muchas veces estos chicos son los primeros que salen del país, que toman un avión, los primeros que van y exponen una idea o socializan un proyecto. Entonces, como creemos en eso, yo creo que por eso hay tanta cercanía con William, porque creemos en lo mismo. Yo también creo que todo en la universidad no tiene que ser, como dicen los mismos jóvenes, a la maldita sea. Todo no tiene que ser a la mala. Tiene que haber procesos de construcción colectiva, de respeto, de diálogo, porque si lo que hay afuera es violencia, nosotros no podemos traer la violencia a nuestras instituciones educativas y a nuestra cotidianidad, sino que tenemos que hacer de nuestras relaciones cotidianas relaciones de respeto y de paz, relaciones en donde le mostramos
al territorio lo que nosotros somos y lo diferentes que somos. Y es ahí donde uno empieza a mostrar un camino. Yo, al igual, y lo hemos hablado con William también, yo también pienso que a uno nadie le da un lugar, uno se da un lugar. Y nuestro lugar es un lugar que tiene que ser un lugar digno, que los espacios tienen que ser espacios, porque somos una universidad pública, no tiene que ser cualquier espacio, tienen que ser los mejores espacios, las cosas se tienen que hacer bien, porque si hay una apuesta en la excelencia, pues esa apuesta se tiene que reflejar en todo, se tiene que reflejar en la infraestructura, en la manera en cómo comunicamos, en los libros que publicamos, en las clases que damos, en las interacciones que tenemos. Eso es pensar en que lo público no es lo de nadie, sino lo de todos. Y en ese sentido, cuando yo voy a Cartagena, me siento en mi casa, y cuando voy a cualquier universidad pública, me siento en mi casa, porque yo entiendo que esa casa también es mía, porque la universidad es patrimonio de todos. Y cuando la universidad es patrimonio de todos, me tiene que doler la de Cartagena, la de Caldas, la de Boyacá, me tienen que doler todas ellas, porque esa universidad también me pertenece. Y en ese sentido creo que cuando vamos avanzando en una narrativa que le hace sentir a la gente que esa institución, no, y también es de los que no van a la universidad, de los que no van porque ellos la pagan con sus impuestos, también les pertenece. Entonces, somos unos privilegiados de tener estas instituciones, y yo creo que nuestra apuesta prospectiva tiene que ser la de mantenerlas y de siempre estarlas mejorando día a día. Bueno, yo voy a recoger aquí una reflexión que me parece clave. Antes de que demos ya paso a una reflexión final, digámoslo así. Y es que un poco la pregunta que yo hacía a los rectores tenía la intención de que nos colocáramos en el lugar en el que estamos. Es decir, si ustedes piensan que el rector de la Universidad de Cartagena ejerce en un territorio, destaco la palabra territorio, en un territorio que ha sido escenario de violencia, de terrible violencia, en el pasado, pero que sigue siendo escenario de violencia, ¿verdad? Y si pensamos en la Universidad del Cauca, nos lo acaba de decir el rector, es también la universidad que ejerce su influencia sobre un territorio que ha sido también, que es centro terrible de violencia, ¿verdad? De desigualdad, de injusticia social, ¿no? Y entonces deberíamos pensar que una de las grandes visiones que debería tener el próximo gobierno, el que fuera, sería al menos partir de la comprensión elemental de que en esos territorios hay que fortalecer los procesos de justicia social, los procesos de paz, los procesos de diálogo, y nadie mejor para desarrollar, impulsar esos procesos que las universidades. Ojalá y entonces eso se reflejara finalmente en lo que debería reflejarse, en los presupuestos de la universidad. De manera que eso es una reflexión clave, fundamental, que tenemos que aprovechar este bicentenario, y en eso estoy muy de acuerdo con ambos rectores para impulsarlo. Nos quedan 10 minutos, entonces le voy a pedir a los dos rectores que se lo dividan allí en 5 minutos y nos cuenten un poco hacia dónde vamos en esta época en donde, al lado de esos grandes problemas, el mundo avanza con la inteligencia artificial, las cosas se transforman profundamente en desarrollos tecnológicos, científicos, etc. ¿A dónde vamos, señor rector?
Bueno, yo creo que la universidad tiene enormes desafíos de cara a lo que está sucediendo en este momento. Yo le digo a mis funcionarios, a mis funcionarias jóvenes, reproduzcanse. Y se me ponen bravas, ¿no? Pues les da risa. Pero lo que pasa es que a nivel mundial hay una caída en la tasa de natalidad muy grande. Y para las instituciones educativas, quizás nosotros, si no nos hacemos conscientes de lo que nos está empezando ya a pasar, y no nos preparamos para eso, va a venir una realidad compleja en términos de la oferta. ¿Por qué lo digo? Porque miren, ya una noticia que leí, no sé, creo que en febrero o marzo, el año pasado se cerraron 600 colegios en el país. La educación básica y media está sufriendo la caída de la tasa de natalidad y nosotros apenas le estamos empezando a ver la caída en la tasa de matrícula. ¿Cómo nos vamos a preparar para esa realidad? Se nos viene ya se ha empezado a ampliar la expectativa de vida. Quizás nos tendremos que pensar una universidad senior, una universidad para otro tipo de actores y de estudiantes distintos a los que estábamos acostumbrados, porque veníamos con una población joven que superaba el 30% y que ahora está casi en el 22%. ¿Y quiénes son nuestros usuarios? Pues nuestros jóvenes que son los que se matriculan, se inscriben, adelantan las carreras. Entonces ahí hay un primer desafío. El segundo desafío va en la línea de la presencia hoy de la inteligencia artificial. Eso definitivamente nos tiene que hacer pensar nuestros modelos pedagógicos, porque la universidad tiene que dejar de ser un escenario de transmisión de información, porque seguramente hoy la información se transmite de otras formas más ágiles y en mayor volumen, y de verdad avanzar hacia la idea de que la universidad sea un escenario de construcción del conocimiento a partir de esa información. Yo sé que esto suena fácil, pero es desafiante en la cotidianidad de la relación profesor-estudiante, porque muchas de nuestras clases son de transmisión de información, no de desarrollo del pensamiento. Y ese es un desafío muy grande para nuestras instituciones. Y finalmente, y también celebrando que William ha quedado de presidente del OCAD, es que la apuesta por la investigación en este país, créanme que esa sí que es una deuda histórica. Yo hice una presentación en Ascun sobre lo triste que es nuestra realidad hoy de la investigación en Colombia en términos de inversión. Para el año 1992, cuando se hizo la primera comisión de sabios, que la lideró el doctor Carlos Eduardo Vasco y en la que participaron Gao, Ginás, toda la gente más importante de este país intelectualmente hablando, el país invertía el 0.4 del PIB en investigación. Hoy invertimos el 0.1. O sea, estamos peor de lo que estábamos hace 34 años. Peor. Y los recursos de regalías, el querido presidente, en el bienio 24-25 solo se ejecutaron en un 13%. Hay 4 billones sin ejecutar. ¿Y quiénes son los ejecutores en un 90% de esos recursos? Las universidades. Es increíble que en un escenario de escasez de recursos nosotros no ejecutemos esos recursos tan importantes para el desarrollo regional. Así que yo creo que ese seguirá siendo un desafío, William, y me parece que tienes una gran responsabilidad. Y muchas gracias. Bueno, doctor Múnera, yo creo que todavía tenemos algunos desafíos que hay que mantenerlos al orden del día. Por ejemplo, la universidad tiene que seguir formando
ciudadanos, no solamente profesionales. La universidad tiene que seguir conectada con el territorio. La universidad tiene que seguir investigando problemas reales de la sociedad. Sí, eso es un tema supremamente importante. Y relacionado con el tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial, yo creo que ahí es donde la universidad tiene que ser más humana. ¿Sí? Porque no podemos entregarle el control absoluto al desarrollo de las máquinas y nosotros convertirnos en un insumo para esas máquinas. Es ahí donde el factor humano tiene que privilegiarse. Y la universidad no puede alejarse de esas grandes discusiones que se están dando. ¿Por qué? Porque sencillamente un joven que entra a un salón de clase y el profesor puede ser más berraco sobre la física cuántica, pero el joven tiene todo aquí. El profesor tiene que saber cómo interactuar con esas nuevas realidades que tiene la juventud colombiana. Pero el factor también que vuelvo, insisto, es que la universidad tiene que jugar un papel también más importante de lo público. ¿Sí? Porque ese papel se lo hemos relegado solamente a los actores políticos. La universidad tiene que jugar un papel importante ahí. Yo coincido con las apreciaciones que ha hecho Deibar en varios escenarios sobre los temas de la ciencia y tecnología en este país. Eso no es tapar el sol con un dedo, no se trata de eso. Se trata de la realidad en la que hemos estado en este país, que la educación, la investigación es lo que menos ha importado en los últimos años. Y que en este periodo estemos pensando, miren, la responsabilidad que tenemos las universidades. Se hace ciencia, pero es a través de las universidades. El aporte que hacen las universidades en materia de ciencia y tecnología en este país no lo hace ninguna. Muchos de los mandatarios, los políticos nacionales van al mundo, visitan universidades, pero no logran entender lo que hacen ahí realmente. Y el apoyo importante que tiene el Estado para el desarrollo de esos países en vinculación con la universidad. Bueno, doctor Muneral, queda un minuto. Usted me está haciendo así como hacemos los costeños, para que mire el reloj, entonces, para que haga el cierre de todo el proceso. No, es que tengo yo por aquí una señora que también me tiene a mí vigilado. Ahí nos están haciendo. Y me está haciendo señas hace rato, ella desde allá. Entonces, hombre, agradecerles a todos y a todas habernos acompañado. Creo que ha sido verdaderamente ilustrativo, formativo, escuchar a los rectores de dos de las grandes universidades públicas del país, oír además hacia dónde vamos, cómo estamos. Y creo que estos debates hay que propiciarlos. Creo que es una de las cosas para lo que debe servir el Bicentenario, tal como ellos lo han planteado, es para propiciar este tipo de encuentros, este tipo de espacios. De manera que muchísimas gracias a todos y a todas, y muchísimas gracias a los señores rectores. So